Puede repetirlo conmigo a la cuenta de tres. Diga: uno, dos, tres. El hueso. Otra vez. ¿Cómo se llama la prédica de hoy? Uno, dos, tres. El hueso. Cuando ustedes ven este hueso, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Cuando vemos un hueso, lo primero que yo pienso cuando veo un hueso es: esto estaba en un ser vivo y ahora solo queda una pequeña parte de algo que un día vivió, pero que ya no vive. Es simplemente una evidencia, repito, de algo que ya no está entre nosotros. Y cuando nosotros pensamos en esa palabra, en los huesos, me encanta porque en la Biblia encontré un versículo y un pasaje que no deja de ser uno de los más famosos de la historia de Ezequiel, de su relato y de su libro. Pero además de ser un libro y un relato muy profundo y muy especial, detrás de él hay una verdad poderosa, hay una verdad muy fuerte que hoy quiero compartirles en esta preciosa noche. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Téngamelo ahí que ahorita lo voy a necesitar otra vez. Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes, completamente secos. Versículo 3. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Este pasaje, mire, Dios a mí me dio 2 hijos y mis hijos sacaron de mí algo en cuanto a la música. Y es que a mí me gustan muchos estilos musicales, pero creo que mi favorito es el rock. Y no me malinterprete, porque hay personas que ya tienen su edad avanzada y cuando escuchan la palabra rock se imaginan ese metal pesado. No, eso no me gusta. Estoy hablándole de una música chévere. A ver, ¿a dónde están los rockeros? Aquí levante la mano y griten amén. Yo los veo. Ustedes son de los míos. A mí me gusta esa música. Y resulta que mis hijos nacieron con ese estilo. De hecho, para que no se confunda un poquito, si usted ha escuchado una canción que yo escribí que se llama Te glorificaré, de eso le estoy hablando, de ese rock. Y mis hijos son iguales. Hay una canción de Elevation Worship que se llama Ruido. Y esta canción está basada justamente en la historia del Valle de los Huesos Secos. Cada vez que la ponemos en el carro, Jerónimo mueve la cabeza así, tal cual como fiel rockero, la canta con el alma. Y es una canción muy diciente porque nos habla justamente de esta verdad. Y es la siguiente: ¿qué hace Dios frente a algo que está muerto? ¿Cómo trata Dios algo que era pero ya no es? ¿Cuál es la respuesta de Dios a algo que de repente está en nuestra vida y que simplemente nos deja ver lo que algún día pudo existir, pero hoy solo quedan huesos? ¿Cuántas personas podrían estar muertas en vida hoy por una decepción, por una depresión? ¿Cuántas personas que tienen tan solo 12, 13, 14, 15 años y ya sienten que su vida no vale absolutamente nada? Dicen: yo me quiero morir, yo me quiero suicidar, yo no le importo a nadie, a mí nadie me quiere, yo creo que soy un error, yo no debía haber nacido. Hay otras personas que podrían sentirse muertas sencillamente por una decepción amorosa, por un sueño que fracasó. Emprendieron algo y las puertas se les cerraron y ahora sencillamente sienten que por más de que intentan y por más de que le apuntan a ciertas metas, las cosas no se les dan. También podrían haber personas que están atravesando una situación similar por una puerta que se les cerró. Dijeron: si yo hago ese viaje, corono. Otros dijeron: si entro a la universidad, corono. Si logro casar ese negocio, corono. Pero las cosas no se les dieron.
Y desde ese momento es como si la vida se les hubiera trancado en ese instante, como si no pudieran avanzar, y siempre están pensando en eso que no fue. Pero no solamente por algo que se cerró, también por puertas que nunca se abrieron. Hay otras personas que podrían estar sintiendo el valle de los huesos secos por un hogar que está roto, por una relación de pareja que está muerta en vida. Dice: pastor, ahí está mi esposo, ahí está mi esposa, ahí está mi papá, ahí está mi mamá, ahí están mis hermanos, pero no tenemos nada de relación. Cada uno va por su lado. Si algún día estuvimos bien, hoy no hay nada. Y es que la visión de Ezequiel creo que es la mejor descripción de lo que a veces vivimos, porque hay dos palabras claves en lo que Ezequiel mencionó. Lo primero es que cuando él ve el valle habían muchos huesos. Por favor, diga fuerte: muchos. 1, 2, 3. Vamos, más fuerte, diga: muchos. Si usted se asustó con un pedazo de hueso que yo traje, no se alcanza a imaginar la reacción de Ezequiel al ver que ni siquiera el suelo se podía ver, porque el valle estaba lleno de huesos secos. Ahora, lo segundo es eso: no solamente habían muchos, además estaban secos. Y un hueso seco tiene una particularidad, es que lleva ahí mucho tiempo. No se acaba de morir, hace mucho tiempo está en esa condición. Hace mucho tiempo está de esa forma. ¿No le ha pasado que hay ciertas cosas que usted sencillamente ya da por perdidas? Levánteme la mano y dígame amén si a usted le ha pasado que hay cosas que usted dice: pastor, yo creo que ahí ya no hay nada que hacer. Mano arriba, por favor. Y usted dice: yo ya desistí, yo ya renuncié, yo ya entregué eso. A mí me parece que por más de que yo me desgaste, por más de que yo intente, por más de que yo toque la puerta, no se va a abrir. Están los huesos secos. Ahora, ¿qué hace Dios? ¿Cómo reacciona Dios respecto a esto? ¿Cómo le da vida a Dios a lo muerto? Porque la visión de Ezequiel lo que nos está demostrando es cómo actúa Dios frente a algo que murió. Así que si usted hoy vino a la iglesia y dice: pastor, creo que hay cosas en mi vida exactamente iguales hoy, cosas que están muertas y que no solamente están muertas, llevan mucho tiempo muertas. Esta palabra es para usted, porque hoy le voy a mostrar a través de la Biblia qué hace Dios y cómo actúa Él frente a esas circunstancias. Y lo primero que le quiero enseñar, por favor escríbalo, los que están en el templo, los que están en su casa, y es esto: Dios trae estructura con la palabra. Otra vez, diga conmigo: Dios, fuerte, diga: Dios trae estructura con la palabra. Versículos 4 en adelante dice lo siguiente: entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así dice Ezequiel, que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo, y de repente, diga conmigo: de repente. Otra vez diga: de repente. Mientras yo hablaba, se oyó un ruido como un traqueo por todo el valle. Se juntaron los huesos de forma, dice, se juntaron los huesos y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel y para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Quiero que escuche esto porque es emocionante. Ezequiel nos está diciendo: una vez yo estaba frente al valle, Dios me lanza una pregunta, y la pregunta es: ¿crees que eso tiene esperanza? ¿Crees que esos huesos pueden volver a vivir? ¿Crees que puedo resucitarlos? Y Ezequiel muy acertadamente le dice: solo tú sabes la respuesta. Es decir, para mí no hay nada que hacer, pero lo que tú digas, eso va a suceder. Y Dios le da una orden a Ezequiel y le dice: lánzales una
palabra. Diles algo que yo te voy a decir. Diga conmigo, la palabra de Dios. Fuerte, diga, la palabra de Dios es poderosa. Alguien tiene que decirlo otra vez. Levante la mano derecha y diga, la palabra de Dios es poderosa. Cuando Ezequiel habla, dice la palabra del Señor, mientras que él profetizaba lo que Dios le dijo que dijera, los huesos empiezan a colocarse en su lugar, empiezan a tomar estructura. Escuche bien, porque la estructura es lo que nos permite poner cada cosa propiciamente en su lugar. La estructura es lo que permite que podamos hacer las cosas con orden. Esta generación es una generación que tiene todo, pero no tiene estructura. Déjeme darle esta demostración. ¿Cuándo había habido en la historia de la humanidad acceso a tanta información como la tenemos hoy en día? Pues mire, cuando yo estaba en el colegio, para hacer las tareas tenía que a duras penas descargar Encarta. Levante la mano los que usamos Encarta. ¿Se acuerdan? Ese era nuestro Google. Otros con los libros de Norma. Levante la mano los que nos tocó con los libros de Norma. Recién inaugurada la biblioteca departamental, la llave del saber, para ir a hacer las tareas que a veces los libros que nos daban en el colegio. Hoy en día no, hoy en día todo está a un clic en el celular, en una tablet, en un computador. Tienes acceso, puedes ver todo el mundo en fotografías, tienes todo lo que quieras, recetas, puedes aprender, puedes estudiar desde tu casa, puedes tener en tu celular la posibilidad de conectar con todo el mundo. Hoy en día tienes todo a tu alcance, pero es la generación más depresiva de toda la historia de la humanidad. Tienen todo, pero no son nada. ¿Ve? Porque no hay estructura. Cuando no hay estructura, no habrá crecimiento en nada, aunque tengas todo. Voy a volver a repetir eso. Cuando no tienes estructura, no podrás crecer aunque tengas todo a tu alcance. Hay personas que tienen su familia, tienen su hogar, tienen dinero, tienen viajes, tienen recursos, tienen redes sociales, tienen seguidores, pero se sienten vacíos. ¿Sabe por qué? Porque lo único que puede darte estructura es la bendita y santa palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo. Présteme por favor mis cubos. Rápido. Mire lo que voy a hacer. Aquí en esta bolsa tengo unos juguetitos muy espectaculares. ¿Está listo? Vamos a ponerlos aquí. Usted me va a ayudar a organizarlos. Póngalos, no los arme, solo ponga uno encima de otro y tenga la bondad y ármeme una torre. Póngalos, empiece a ponerlos donde quepan. Póngalos, eso, mire, le faltan más, aquí tiene más. ¿Alguien me puede ayudar con los que están por ahí caídos? Mire lo que pasa cuando no hay estructura. Usted puede tener todo, pero no construye. Hay gente que tiene noviazgos. Y aquí tengo a mi novia. Y entonces tienen a la novia. Ay, me metí en un problema. Eso traqueó como un hueso. Tienen todo, mire. Vamos a ponerle dinero. ¿Qué más tienen los jóvenes hoy? Ayúdenme. ¿Qué más tienen los jóvenes hoy? Celulares. Y tratan de armar su vida. Dicen, no, este celular no me gustó más, voy a comprarme el iPhone 13. Y se van y se compran el iPhone 13 y siguen. Y le ponen cosas a su vida y tratan de crecer, pero ponen algo y se les caen otras cosas. Nada los llena porque no tienen estructura. Alguien me está escuchando en esta noche. Alguien tiene que decirme amén si estoy explicándome con claridad. Lo único que te ayuda a poner las cosas en su respectivo lugar es la palabra del Señor. Cuando vas a la palabra, la Biblia te dice cómo manejar tu tiempo. Voy a imaginar que dijeron amén. La Biblia te dice cómo manejar tu relación con papás difíciles. Dios te enseña. La Biblia te enseña cómo tratar al prójimo. La Biblia te enseña cuál es el momento indicado para casarte, para enamorarte, para abrir tu corazón a otras personas. ¿Sabe por qué hay gente colapsada? Tienen mucho, pero no tienen estructura. Cuando no tienes estructura puedes llenar la vida de todo, pero por más de que pones cosas, echas a perder otras. Por eso hay gente que abre la puerta para ciertas buenas decisiones, pero esa buena decisión les tumba otras. Y no estoy bravo, esos cubos hacen mucha bulla. Ahora quiero que por favor armes, construyas una torre, listo.
Empieza a hacerlo. Carlito, sube, venga, ayúdele, ya que está tan animado para colaborar y para servir. Qué bueno, un aplauso a las esposas de estos muchachos. Me imagino que en la casa son iguales. Denles un aplauso, hombre. Construyanlo. Mírenme aquí, quiero que la cámara esté conmigo acá. Ahorita miramos lo que ellos van a hacer, pero quiero que esté aquí. Escuche esto. La estructura permite poner las cosas en su lugar. Míreme aquí, no se distraiga con ellos. Míreme aquí. Cuando usted ama la palabra, cuando usted escudriña la palabra te enseña a ser una persona ordenada. Gracias por ese amén. Dije, la Biblia te enseña a ser una persona ordenada. La Biblia te enseña a ser una persona prudente. La Biblia te enseña a ser una persona medida. La Biblia te enseña a reaccionar. La Biblia te enseña a invertir. La Biblia te enseña a comportarte. Cuando tú le das lugar a la palabra del Señor, estarás teniendo una vida de estructura. ¿Qué fue más fácil? ¿Echar los cubos o armarlos? ¿Qué es más fácil? Echarlos. Es más rápido. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando tú no tienes estructura, tienes cosas rápidas, pero como llegan se te van. Cuando caminas pegado a la palabra del Señor, puede que te demores un poquito, pero yo quiero que escuches esto. Levantes tu mano derecha y recibas esta palabra conmigo. Cuando te ciñes a la palabra de Dios, Dios te va a edificar. Y aunque tarde un poquito más de tiempo, serás una obra de arte en las manos del Señor. Porque todo lo que Dios da a través de su palabra es para vida y vida en abundancia. Alguien tiene que gritarme amén. Esto pasa cuando amas la palabra del Señor. Cada cosa en su lugar. Eso se llama estructura. Pero esta generación sabe más canciones de reggaetón que versículos de la palabra. Esta generación se sorprende por lo que dice Pablo Coelho y no se sorprende por lo que dice la palabra del Señor. Esta generación comparte cuanta palabra célebre hay y se les olvidó que no hay palabra más célebre y más poderosa que la que Dios escribió en la Biblia. Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Sabe por qué hay gente que está tan seca? ¿Sabe por qué hay gente que está moribunda? ¿Sabe por qué hay gente que está vacía ya? ¿Sabe por qué sus amigos no le hayan sentido a nada? ¿Sabe por qué necesitan las drogas? Necesitan el sexo, necesitan la apariencia para ser alguien, porque les falta estructura. Vamos a amar la palabra del Señor, vamos a cargar la Biblia, vamos a leer la Biblia, vamos a meditar en el corazón con ella, porque algo te quiero decir, muchacho, cuando te cimientas en la palabra, Dios va a edificar tu vida más grande de lo que tú mismo te imaginaste. Alguien tiene que decirme amén y alabar al Señor con toda su fuerza. Si va a aplaudirle a Dios, hágalo duro, porque es su palabra la que nos guía. La palabra nos enseña a comportarnos. Venga, le regalo su torre. La hizo muy linda. En estos días estaba yo en el carro y la palabra del Señor enseña que nosotros tenemos que ser personas generosas. Diga conmigo, generosidad. Otra vez más fuerte, diga generosidad. Una de las formas en las que nosotros mostramos el amor de Dios es a través de la generosidad. Porque en la generosidad hay amor y en el amor no hay egoísmo. Y la esencia de Jesús es esa. Y quiero contarle algo que sentí en mi corazón. Yo iba en mi carro, ya sé que por lo que le voy a contar voy a perder mi recompensa. Pero si esto logra inspirarlo, con eso me voy a sentir contento. Yo iba en mi carro y había una señora que estaba vendiendo tapabocas, unos paqueticos de 10 tapabocas por 2,000 pesos. Ella estaba ahí con sus paqueticos cuando de repente se le cayó un paquetico debajo de un carro. Ella apenas estaba empezando su jornada, su carrera de venta. Usted sabe que las personas que venden en los semáforos tienen muy cronometrado su tiempo. Ellos saben cuántas líneas de carros alcanzan a vender en el tiempo que dura. Bueno, es muy preciso. Cuando la señora empieza y se le cae el paquete de tapabocas, yo empiezo a sentir como esa angustia. Porque ella se para, le toca el vidrio al señor del carro. El señor del carro no le quería prestar atención. Él seguramente pensó que ella le estaba vendiendo tapabocas. Él al parecer le dijo que no. Cuando por fin logra mover el carro, la señora saca el tapabocas. Un tapabocas es sinónimo ¿de qué?
¿Cuál COVID? De higiene, de limpieza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Bueno, hay algunos que esa parte no la dominan. No, ese tapabocas es cochino, amarillo, con las tiras aquí ya curtidas, el tapabocas lleno de pelos por delante y por detrás. Yo no sé cómo hacen para sobrevivir con eso. Hay gente que dice, pastor, este tapabocas desde que empezó la pandemia me acompaña. No sea cochino, cambie esa vaina. Dígame. Pero normalmente un tapabocas es señal de ¿qué? De higiene. Ahora, la señora se le cayó al piso. ¿Quién le compra esa vaina? Y eso no fue todo. Cuando lo levantó, se lo metió en el sobaco. Peor, más contaminado quedó. Ahora estaba con espíritu de piso y espíritu de chucha. Se lo mete aquí y ya empieza a vender. Y yo siento en mi corazón como Dios me dice, cómprale ese paquete de tapabocas. Entonces yo le pité, ella se acercó, llegó corriendo y le dije, véndame un paquete de tapabocas. Saco el billete de 2,000 y ella me pasa uno de los nuevos. Y le dije, no, el que tiene en la axila. Ay, no, me dice, no, esto está sucio. Le dije, véndamelo. No, qué pena. Le dije, tranquila, véndamelo. No me da pena con usted. Le dije, que me lo venda. Se lo quiero comprar. Ay, señor, disculpe, ya me lo pasó. Yo le di los 2,000 y se lo volví a pasar y le dije, quémelo. Se le aguaron sus ojos y me dijo, Señor, muchas gracias. Cerré el vidrio y atrás estaban mis 2 hijos. Y les dije, ¿vieron lo que pasó? Ellos respondieron que sí. Les dije, la Biblia dice, el alma generosa será prosperada. Cuando tú aprendes que la Biblia no solamente está escrita en papel, sino que quiere escribirse en tu corazón y en tu comportamiento, Dios le dará a tu vida estructura. Y cuando tengas estructura, Dios va a invertir en los más grandes proyectos de tu vida. ¿Sabes por qué todo lo que empiezas se te cae? ¿Sabes por qué todo lo que emprendes no te funciona? ¿Sabes por qué relación sentimental en la que te metes fracasas? ¿Sabes por qué todo lo que tratas de hacer no se te da? Porque haces todo basándote en lo que tú crees que es conveniente. Pero hoy Dios te trajo a decirte, yo tengo algo más conveniente que lo que tú piensas, y es lo que yo digo. Ama mi palabra y te voy a poner en lugares de gloria. Ama mi palabra y te voy a poner en lugares de privilegio. Esta generación tiene que enamorarse de la palabra. Esta generación tiene que volver a leer la palabra. Sí, las luces son buenas, la música es buena, la alabanza es buena, todo es lindo, pero la palabra del Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Yo no sé dónde está esa generación que dice, voy a amar y a respetar la palabra del Señor. Alguien tiene que decirme amén en esta preciosa noche. La bendita palabra del Señor, ella nos da estructura. Pero no solamente Dios usa su palabra, sino que en segunda instancia, escríbalo por favor, cuando Dios ve algo muerto, lo estructura a través de su palabra. Pero quiero que me mire aquí, porque dice la Biblia que cuando los huesos se juntaron, le salió carne. Présteme otra vez mi huesito. Qué belleza este hueso, ¿eh? Yo no entiendo cómo hay gente que es capaz de gruñirse un hueso. Jehová los tenga en fuego lento, no hace. ¿Cómo hace la carne? La Biblia dice que a los huesos les empezó a salir sus respectivos tejidos, tendones, músculos. La piel los recubrió y se transformaron en personas. Diga conmigo, personas. Otra vez diga, personas. Eran un ejército, pero no tenían vida. Cuando yo me cojo la oreja, usted tiene que decir amén. Muy bien. No tenían vida. Y Ezequiel lo recalca. Dice, ya tenían apariencia, pero les faltaba vida. Y entonces sucede lo poderoso. Vamos a la Biblia, por favor. Dice el versículo número 9 lo siguiente. Luego me dijo, hijo de hombre, anuncia este mensaje profético a los vientos. Diga conmigo, vientos. Anuncia un mensaje profético y di, esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento. Otra vez. Ven, oh aliento de los 4 vientos, y sopla en estos cuerpos muertos
para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento a los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército. Ahora quiero que vaya al versículo 14, por favor, que dice lo siguiente: pondré mi espíritu, diga conmigo espíritu, fuerte, diga espíritu. Pondré mi espíritu en ti y volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor y he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Segunda cosa que hace Dios cuando algo está muerto: primero le da estructura con la palabra, pero segundo le da vida con su espíritu. Otra vez, ¿qué es lo segundo que hace Dios? Le da vida con su espíritu. La palabra espíritu es poderosa en el Antiguo Testamento. Es la palabra hebrea ruach. Y ruach significa aliento que da vida, soplo que produce vida. Es lo mismo que en la creación, cuando dice el Señor que tomó barro y del barro creó a Adán, pero sopló en él aliento de vida. Ruach, puso espíritu en él. Yo tengo un suegro al que quiero mucho. Él es chiquito. Yo de cariño le digo el duende, porque Dios lo premió con inteligencia, pero no le dio nada de belleza exterior. La belleza se la dio fue por dentro. Y yo lo quiero mucho. Él es un hombre sabio. Es un hombre que se tira unos pensamientos a veces bien particulares. Y en estos días se mandó uno que me gustó y lo quise traer para este momento de la prédica. Íbamos en el carro, yo iba manejando y él le dice a mi hijo Jerónimo: Jerónimo, ¿usted sabe la diferencia entre el cuerpo, el alma y el espíritu? Y Jerónimo dijo: sí, explíqueme. Y Jerónimo ya no le quiso explicar. Entonces mi suegro empezó a explicar y dijo: imagínese y piense en un carro. Ustedes van a hacer el ejercicio conmigo. ¿Están listos? Piensen en un carro. Imagínese un carro aquí en el altar. ¿Están conmigo? Bien. Ahora, ese carro tiene llantas, parabrisas, retrovisores, luces, espejos, asientos. No obstante, ese carro lo puede llevar usted de un lugar a otro, pero necesita de un conductor. Él le dice: el cuerpo es como un carro. Por sí solo no puede moverse. Necesita un conductor. En este caso el conductor es el alma. En el alma están las emociones, están los pensamientos y está la conducta, el comportamiento. El carro va hacia donde el piloto dice que debe ir. El carro se mete por donde el piloto lo quiere llevar. El carro se cuida de acuerdo al dueño del carro. Levante la mano la gente que conoce personas descuidadas. No lavan esos carros, no los limpian, se meten por donde no se deben meter, no le hacen cambio de aceite, ellos lo manejan de cualquier forma. Hay otras personas que lo administran y lo cuidan muy bien. De la misma forma funciona el alma. Ahora, yo sentado mientras manejaba dije: ¿y a dónde va a meter el espíritu? Lo pensé, no se lo pregunté. Y luego él dice: supongamos que tú tienes un gran carro y tienes una buena alma, un buen piloto. Para que ese carro funcione, necesitas introducir una llave y darle un estartazo al carro para que se encienda y pueda funcionar. Ese estartazo que produce vida es el espíritu. Jerónimo dijo: ya entendí. Y yo por dentro dije: cuánta sabiduría en ese cuerpo tan raro. Y ciertamente así funciona. Hay gente que se ha encargado de construir alrededor de su vida cosas tan bonitas, tan llamativas, tan aparentemente espectaculares, pero nada los llena, nada los sacia. Sienten que aunque tienen todo, no tienen vida. Sienten que aunque han alcanzado muchos de sus sueños, siguen estando vacíos.
Sienten que aunque están enamorados de una persona que les gusta, entraron a la universidad que tanto querían, se casaron con la persona que amaban, Dios les ha dado unos hijos o unas hijas, a pesar de todo, dentro de su alma hay un vacío que nada ni nadie puede llenar. ¿Sabe qué es lo que le hace falta a usted? El Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, Él hace que tu vida pueda vivir y pueda ser disfrutada. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, estarás vacío. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, no le vas a hallar sentido a nada. Mientras que tú no tengas la presencia del Espíritu Santo, tú vas a tener momentos buenos, pero no una vida buena. Y Dios no quiere que tu vida esté construida por pequeños instantes buenos. Dios quiere darte una vida de bendición, pero es imposible tenerla sin la persona del Espíritu Santo con nosotros. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Cuando el Espíritu Santo está contigo, Él traerá vida a lo que está muerto. El Espíritu Santo traerá consuelo. El Espíritu Santo traerá fortaleza. El Espíritu Santo, quiero que escuche esto, va a escribir la mejor parte de tu historia. Cuando tienes al Espíritu Santo, no hay decepción que pueda arruinarte. Cuando tienes al Espíritu Santo, no hay vacío que pueda hundirte. El Espíritu Santo es capaz de cambiar la maldición en bendición. El Espíritu Santo es capaz de tomar lo que estaba muerto y producir de ello vida. El Espíritu Santo transforma tus desiertos en los lugares de milagro más sobrenaturales de tu vida. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. El Espíritu Santo no ha terminado contigo. Hay muchachos que están viviendo el peor capítulo de la historia de su vida. Pastor, lo que estoy pasando jamás imaginé vivirlo. Lo que estoy atravesando nunca me imaginé que iba a llegar. El proceso por el que está pasando mi hogar, nunca me imaginé que lo iba a vivir. Yo quiero que escuche esto y lo guarde en su corazón. Cuando el Espíritu Santo está contigo, cuando el Espíritu de Dios permanece a tu lado, ese libro, esa historia de tu vida no se ha terminado de escribir. Él está listo para escribir un nuevo capítulo. Él está listo para escribir una mejor historia. Pero eso solo sucede cuando le damos lugar a su presencia en nuestras vidas. Dígame amén si me está entendiendo. Otro de los efectos poderosos del Espíritu Santo es que Él nos ayuda a diferenciar entre lo que es una bendición y una distracción. Otra vez, el Espíritu Santo te ayuda a diferenciar entre una bendición y una distracción. ¿Sabe por qué? Porque las dos se parecen. Otra vez, la bendición y la distracción se parecen. Hay gente que a su vida llegaron cosas y están contentos. Ay, pastor, estoy más emocionado con esto que llegó. Y resulta que eso que llegó no es una bendición, aunque parece. Es una distracción. Porque todo lo que toque la puerta de tu corazón, por bonito que sea, si te aleja de la voluntad de Dios, no es de Dios. Pastor, me mandó la solicitud al Face, me empezó a seguir en Instagram un muchachote, dice la niña. Usted le viera esa boquita, usted le viera esos ojitos. Tiene barba como usted, pastor, pero ese sí tiene pelo. Y me dijo cosas bonitas y tengo el corazón acelerado. Me dijo que va a ir conmigo a Generación Central, que porque Él quiere que mi Dios sea el Dios de Él. Aleluya. Póngamelo en oración, pastor. Y resulta que la niña está cautivada porque el muchacho tiene cara de bendición, pero en realidad es una distracción. Cuando usted tiene el Espíritu Santo le habla. Gracias por ese amén desaliñado que por ahí voló. El Espíritu Santo le habla y Él te enseña y Él te dice: eso que tú estás tratando de hacer
no es. Eso que tú estás tratando de emprender, no es. Eso que tú estás tratando de alcanzar, por ahí no es. Hay momentos donde el Espíritu Santo va a cambiar el rumbo de tu vida y tú vas a sentir que esa decisión no era. Pero quiero que escuches esto. Cuando te dejas guiar por el Espíritu, vas a alcanzar cosas mayores de las que tú mismo trazaste para tu vida y tu proyecto. Porque el que construye su vida en sus fuerzas llega hasta un lugar, pero el que construye su vida bajo la dirección del Espíritu Santo llega hasta donde Dios determinó que llegaran. Déjeme darle un ejemplo. Cuando Dios le habló a Abraham en Génesis, le dijo: te voy a dar toda la extensión desde la frontera de Egipto hasta donde está el río Tigris y Éufrates. Toda esa extensión va a ser de ustedes. Cuando tú te vas a un mapa bíblico y miras lo que Dios les prometió y ves hoy lo que es Israel, es como si Dios les hubiera prometido desde donde empiezan esas escaleras hasta aquí. La cámara, por favor, abra el plano para que puedan entender los que están allá. Desde donde empiezan esas escaleras hasta aquí. Pero su verdadera extensión hasta el hoy sería como esto, más o menos. Solo una pequeña parte de todo lo que Dios les prometió. ¿Sabe por qué? Porque cuando tenían que obedecer lo que Dios dijo, decidieron hacer su voluntad. Hay cosas que en tu vida no tienen vida, permítame redundar, no porque Dios no te las haya prometido, sino porque tú no le has dado lugar en tu vida al Espíritu Santo de Dios. Esta generación está muerta en vida porque tienen todo, pero no tienen al Espíritu Santo de Dios. Esta generación tiene redes sociales, pero están llenos de depresión porque no tienen al Espíritu Santo. Esta generación tiene artistas, escritores, famosos, películas, series, todo para llenarse, pero siguen vacíos, porque el único que puede darte plenitud es el Espíritu Santo de Dios. Acuérdate cuando orabas. Acuérdate cuando lo amabas. Acuérdate cuando lo buscabas. Acuérdate cuando te arrodillabas. Acuérdate cuando sentías su abrazo. En ese momento no importaba nada. No importaba si tenías o si no tenías. No importaba si llegaba o no llegaba. Si Él estaba contigo, era suficiente para poder levantarte y seguir en tu vida. Pero hay muchachos que desde que abandonaron al Espíritu Santo, abandonaron la vida también. Y hoy están muertos en vida. Quiero que escuche esto. Dios quiere que tu realidad incluya al Espíritu Santo. Cuando eso pasa, no llegarás al templo a chatear. Cuando eso pasa, no llegarás al templo a conversar con el que está a tu lado, y al salir, lo último que se te quedó fue el mensaje. Porque tú a la iglesia, sí, aquí tenemos amigos, hay conocidos, hay hermanos, nos reímos, compartimos, hacemos vida social. Pero la principal motivación de estar aquí no es la vida social. La principal razón de estar aquí es tener un encuentro cara a cara con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entiendes eso, la vida te va a cambiar. Cuando entiendas que lo que le da sentido a tu vida no es lo que aparentas, sino lo que eres, tu vida realmente va a cambiar. El Espíritu Santo no quiere vivir en tu apariencia, quiere vivir en tu realidad. Esta generación es la generación de las fotos bonitas, pero las vidas feas. Tómame una foto aquí. Ese no es mi ángulo. Se echan el pelo para un lado, para el otro. Miran así, estiran la trompa. Tienen hasta sus ángulos para tomarse fotos. ¿Ha visto usted una persona así? En todas las fotos sale en la misma posición, porque usted medio la mueve unos 5 grados y sale fea. Fotos espontáneas jamás. La foto tiene que ser medida y calculada. Cuando yo le diga dispara, ya. Muchachos, no se dejen engañar con sus redes sociales. Tus redes sociales te muestran mundos ficticios. ¿Me estás escuchando?
esa muchacha a la que tú sigues con ese cuerpazo, con esa cantidad de seguidores, con sus carteras, con sus bolsos, con sus lujos y con sus viajes, podría estar más vacía de lo que tú te imaginas. Por eso ves personas que están podridas en plata y están considerando su suicidio, porque tienen todo, pero están vacíos. Y mucha gente está viviendo su cristianismo de esa manera. ¿Sabes qué es lo único que te puede llenar? Que te postres todos los días y con tu rostro y tu corazón le digas: Espíritu Santo, yo te necesito. Yo no quiero vivir si tú no estás conmigo. Ayúdame a ser una buena persona. Ayúdame a ser un buen trabajador. Ayúdame a ser un buen esposo. Ayúdame a ser una buena esposa. Ayúdame a ser un buen hijo. Ayúdame a ser una mejor persona. Y entonces el Espíritu Santo va a descender sobre todos aquellos que lo anhelen y va a transformar tu vida, no en una vida de apariencia, sino en una vida genuina. Eso es lo que Dios quiere darte. No una vida de infelicidad, no una vida de apariencia, no, una vida llena. Pero esos huesos secos y muertos solo vuelven a vivir cuando esta generación entienda que la Biblia no ha pasado de moda y que el Espíritu Santo que tocó la tierra en Pentecostés para quedarse sigue en este lugar, anhelando entrar a los corazones, anhelando entrar a las vidas. Hay alguien aquí que lo anhele, hay alguien aquí que lo necesite, hay alguien en su casa que pueda decir conmigo: Espíritu Santo, yo te necesito en mi vida. Si usted es uno de ellos, póngase de pie, levante sus manos al cielo lo más alto que pueda. Y en esta noche vamos a cerrar este momento, vamos a cerrar este tiempo diciendo: el Espíritu Santo, te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestro corazón. Nuestra alma te anhela. No queremos y no podemos vivir si tú no estás con nosotros. Quiero que escuches esto, por favor. Quiero que escuches esto. Una de las cosas que más me impactó cuando en esta semana leía este versículo de la palabra y preparaba este mensaje para esta noche fue lo siguiente. El versículo número 1 del capítulo 37 dice que Ezequiel fue llevado por el Espíritu de Dios a esa visión. Otra vez, ¿quién le mostró la visión a Ezequiel? El Espíritu Santo de Dios. No estamos hablando del Nuevo Testamento, en donde Él llegó para quedarse. Estamos hablando del Antiguo Testamento, en donde la presencia del Espíritu Santo venía en momentos específicos, para personas específicas, en instantes específicos, pero luego se iba. Y esto me fascina, porque es como si el Espíritu Santo le hubiera dicho a Ezequiel: te voy a mostrar que soy capaz de hacer yo. ¿Estás listo? Sígueme. Y le mostró su poder en acción. Yo sé de lo que te estoy hablando, mijo. Toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida he estado en la iglesia. Toda mi vida, desde niño. Me han enseñado a leer la Biblia. Me han enseñado a orar. Ni yo mismo sé cuántas canciones me sé. Pero por muchos años, cuando yo escuchaba a pastores predicar, cuando yo escuchaba evangelistas predicar, cuando yo escuchaba a hombres de Dios hablar de la oración, de la palabra, muchas veces, sin que nadie se diera cuenta, me hice la siguiente pregunta dentro de mí. Y es esta: ¿será que yo sí soy un verdadero cristiano? Porque yo los escucho que ellos hablan de la oración, de la palabra, que Dios les habló, pero a mí no me dice nada. Ojo, porque le estoy hablando de que yo estaba en la iglesia, yo estaba en el altar tocando. Y muchas veces me pregunté y dije: yo sí seré cristiano, ¿o será que yo soy crispeta?
Crispeta es un concepto costeño cristiano que dice que una crispeta es un lobo disfrazado de oveja. Eso es un vallenato cristiano de por allá de la costa. Y yo muchas veces me pregunté eso. ¿Será que yo sí soy cristiano de verdad? ¿Será que yo sí estoy en el camino correcto? No porque crea que el camino esté mal, sino porque creía que yo no estaba haciendo lo correcto. Mírenme a los ojos y escuchen esto. ¿Saben cuándo cambió ese pensamiento en mi vida? ¿Saben cuándo me convencí de que realmente yo era un cristiano? ¿Saben cuándo yo realmente dije, verdaderamente Dios habla? Amo a Dios y estoy convencido de todo lo que por años me han enseñado. Cuando mis Biblias dejaron estar en blanco y empezaron a llenarse de apuntes, de hojas manchadas por lágrimas. Cuando empecé a orar, no cuando tenía problemas, sino todos los días. Cuando empecé a encontrarme con Dios a través de su palabra. Cuando empecé a enamorarme de la Biblia. Cuando entendí que este libro lo puedes leer simplemente o lo puedes escudriñar. Cuando empecé a hacer eso, me convencí de que todo lo que por años me habían enseñado era una absoluta realidad. Que Dios sí era real, que su palabra sí tenía poder, que Él seguía cambiando vidas y que Él era capaz de tomar la insignificante historia de un muchacho como yo y convertirla en algo funcional para su reino. Ese vacío solo lo puede llenar Dios a través de su palabra y a través de su espíritu. Yo le voy a rogar el favor que si usted lo anhela y lo necesita, si usted sabe de lo que le estoy hablando cuando mencionamos la palabra vacío, levante sus manos. Yo también estuve ahí. Yo también caminé por esas vías. Pero hoy sé que su presencia lo llena todo. Que si amas su palabra, respetas al Espíritu Santo, lo adoras y lo anhelas, lo que hoy está muerto va a revivir en el nombre de Jesús.